Inicio la grabación. Voy a compartir pantalla. Chiquitita. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Tutor, una pregunta. La Sí, misma claro. tutoría de ahora es la misma de la tarde, ¿sí? Sí, señor, la misma. Estamos a la par. Por esa razón, bueno, yo al grupo de la tarde le dije que los que tuvieran la posibilidad de conectarse ahora en la mañana, que se conectaran. Igual voy a grabar, igual voy a repetirla en la tarde, o sea que los que no se pudieron conectar ahora a las 10:20 se pueden conectar a la 1 para que le informen a sus compañeros de grupo. Es la misma tutoría, no hay. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Si tienen alguna Sí. pregunta, si tienen alguna pregunta o lo que sea, me avisan porque no estoy viendo el Meet en estos momentos. Estoy solamente en la presentación. Entonces, el día de hoy vamos a ver la unidad 3. Yo les compartí a ustedes el MOPESE, ¿cierto? No estoy seguro, si no se los mando ahora al finalizar la clase, que es el módulo 4, si no estoy mal, que de Vigilancia en Salud Pública, un documento de la OPS. Básicamente esta presentación es el resumen de ese módulo. Entonces, lo que vamos a ver son los conceptos, definiciones, los objetivos de la vigilancia en salud pública, los tipos de usos de la vigilancia en salud pública, los eventos bajo vigilancia y las etapas básicas de los sistemas de vigilancia. Entonces, el concepto de la vigilancia es una observación sistemática y continuada de la frecuencia, la distribución y los determinantes de los eventos de salud y sus tendencias en la población. ¿Qué creen ustedes que quiere decir sistemática? Observación sistemática. ¿Qué implicación tiene que sea una observación sistemática? Los escucho. Organización. Ordenada, organizada, correcto. O sea, es una manera organizada de observar y de medir pues, la frecuencia y distribución de los determinantes de los eventos de salud. Este concepto tiene dos componentes prácticos: la medición sistemática de problemas prioritarios en la población, el registro y la transmisión de los datos. O sea, primero hay que medirlos, hay que contarlos, hay que registrarlos en alguna parte. Y lo segundo es la comparación e interpretación de los datos con el fin de detectar posibles cambios del estado de salud en la población. O sea, comparación en el tiempo. O sea, la comparación de cómo estamos ahora, cómo estamos mañana, cómo estábamos antes. Y eso, pues hay algunas herramientas que esta presentación las incluye, donde podemos evaluar si la frecuencia que estamos observando de un evento en salud es la esperada o es inusual. Vigilancia es diferente a investigación, vigilancia es diferente a monitoreo. En el documento está explicada la diferencia. Igual aquí yo doy algunas pistas. Los objetivos de la vigilancia en salud pública es detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Es decir, las enfermedades existen y ocurren con una frecuencia puntual o con una frecuencia esperada en un área geográfica. Esa frecuencia puede cambiar, esa frecuencia de ocurrencia de las enfermedades puede cambiar. Y entonces, para eso está los sistemas de vigilancia, para vigilar cómo se distribuye la frecuencia de esos eventos. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso de salud y enfermedad en las poblaciones. Observar los cambios en patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de las enfermedades, así como también estamos muy atentos a cómo se reproduce el mosquito, y están las campañas para los tanques, campañas para erradicar los criaderos, que quiten los vidrios esos en las paredillas, las llantas vacías, o sea, cualquier recipiente que pueda albergar agua y que se pueda estancar, ahí es donde están los posibles criaderos. Detectar cambios en las prácticas de salud, investigar y controlar las enfermedades, planear los programas de salud, evaluar medidas de prevención y control, y en algunas ocasiones
pues ya sería como apoyar el proceso de distribución de los recursos. Tipos de uso de la vigilancia en salud pública. De seguimiento. Describe los patrones de ocurrencia de las enfermedades e incluye lo siguiente. Estima la magnitud de los eventos. La magnitud es qué tan grande, qué tan frecuente es el evento en una población. Detectar cambios agudos de la ocurrencia, entonces puede determinar que es un brote, que es una epidemia, ¿sí? O si de pronto estamos enfrente de un problema de salud emergente, o sea, que no existía antes y que está apareciendo ahora. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones de proceso de salud de enfermedad en las poblaciones. Ahí está el ejemplo de incremento de enfermedad de transmisión sexual o inclusive de embarazo en adolescentes. Siempre ha existido, pero cada vez va más en aumento. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Entonces, los agentes, los mosquitos, las ratas, el huésped, son las personas, cómo está el estado de defensa, el sistema de defensa de las personas. Detectar cambios en las prácticas de salud, cesáreas, inclusive las prácticas, ¿cómo les digo? O sea, las prácticas tradicionales en salud. O sea, hay personas o hay regiones en la ciudad y en las áreas rurales donde, me duele el oído, entonces yo me eché una gotica de orégano. O sea, me dijo que mi abuela que eso me servía, entonces para no ir a la consulta. Así como hay otras prácticas que son más delicadas como utilización de plantas como métodos abortivos o para iniciar el trabajo de parto. Esas son un poco más delicadas. Entonces, este es el primer tipo de uso de la vigilancia, para hacer seguimiento. Posteriormente, de acción en salud pública. Entonces, aquí se usan los datos recolectados para evaluar e investigar medidas de prevención y control. Entonces, investigar y controlar las enfermedades. Entonces, aquí se dice que los reportes de muchas de las enfermedades sujetas a vigilancia estimulan la acción, la búsqueda de la fuente de infección, más allá cuando la fuente de infección es detectada, la acción rápida, como el retirar algún producto del mercado, cerrar un restaurante, dar alerta al público o identificar personas expuestas. Ustedes siempre han visto que a veces sellan un restaurante porque las condiciones no eran las mejores, o inclusive retiran un medicamento del mercado porque se dieron cuenta que el lote tal del fármaco tal producía efectos adversos o había estaba mal procesado. Planear los programas de salud, el monitorear los cambios en la ocurrencia de la enfermedad en tiempo, lugar y persona permite los servicios anticipar cuándo y dónde pueden ser requeridos los recursos y por tanto elaborar un plan para asignar los recursos adecuadamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en este punto, el hecho de que la información de los procesos de vigilancia puedan ser utilizados para investigar, ya nosotros en epidemiología hemos visto métodos epidemiológicos, que es medir, que es estimar, que se estima ocurrencia, asociación, impactos. Nosotros solamente hablamos de ocurrencia, incidencia, prevalencia y asociación, que son las diferencias de ocurrencia y las razones de ocurrencia. ¿Por qué les digo esto? Porque TCC incluye todo, ¿sí? Porque TCC incluye todo y de pronto esta unidad lo que hace es integrar los elementos que ya vimos y muchas veces los diseños, ¿sí? El diseño de estudio. Quiero hacer un paréntesis aquí y preguntarles cómo les pareció el trabajo colaborativo, perdón, de la unidad 2. ¿Estaba muy difícil o estaba accesible en función de lo que revisamos en la tutoría? Estoy con ustedes. Pues ya eso lo tuvieron que haber entregado el día de hoy. La evaluación de la unidad 2 la amplié desde hoy hasta el día 10. O sea, tienen hoy, mañana y pasado para hacer el examen, los que no han hecho el examen. Pregunto. Profe,
el trabajo contextualizado, el protocolo colaborativo de la unidad 2, ¿cómo les pareció? Si están mudos es que no hicieron nada o no se acuerdan o se dividieron las tareas y los que están presentes aquí son las personas del CIPA que no hicieron el protocolo. ¿Ves? El que cae otorga. Por último, en el uso de acción en salud pública es evaluar las medidas de prevención y control, por ejemplo, la modificación a la política de vacunación, como el Profe, sarampión. Sí, cuéntame. profe, con cuestión a la evaluación. A mí la evaluación el día 8 que la estaba presentando mentira. El día que usted la habilitó, 1 y 2. exacto, 1 y 2 de noviembre. sí, se me Ah, cerró. Y no, ahora no solamente te tengo un deja. solo intento. Exacto, a ver si le puedo habilitar otro intento. Bueno, yo reviso ahora. Yo reviso ahora. Lo que pasa es que si yo habilito otro intento, entonces todos los que no han hecho el examen lo van a hacer, o al que le fue mal lo repite y entonces no tiene gracia. Hagamos algo. ¿Cómo es tu nombre? Eliana Ariza. Ahora que termine la tutoría me escribes al chat y vemos la manera de que yo te aplique el examen, ¿viste? Vale, Para listo, que se lo sea agradezco. solamente tú, sí, porque yo habilito otro intento, entonces todo el mundo va a sacar una. No es porque no me guste que ustedes saquen buenas notas, sino que yo quiero que saquen buenas notas con el intento que yo les estoy. Y voy a verificar, bueno, yo le pregunto a Yair si yo puedo habilitarte el intento solamente a ti. No, no estoy seguro. Creo que sí, pero no sé hacerlo, nunca lo he hecho. Entonces yo consulto con Yair que si te lo puedo habilitar solamente a ti, con mucho gusto te habilito el otro intento. ¿Oíste? Vale, listo, profe, estoy atenta. Profesor, ¿Qué pasó? profe, ¿y cómo es? Si ya vemos varios compañeros que le hicimos la evaluación, usted no podría habilitar. No, es que yo acabo de habilitar la evaluación hasta el 10, porque tanto en el grupo de la mañana como en el grupo de la tarde hubo dificultades, que se le fue la luz, que la plataforma encima estaba bloqueada, no los dejaba entrar. Entonces yo habilité la evaluación para todo el mundo. ¿Ah? Está habilitada hoy, mañana y el lunes 10. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Sino que no les había notificado porque estuve bien ocupado. Entonces yo digo, bueno, igual todavía tenemos tiempo. También habilité las actividades de la unidad 3. El examen de la unidad 3, la evaluación de la unidad 3, que es de lo que estamos viendo ahora, está habilitado desde el 11 hasta el 15. O sea, tienen 5 días para realizar la evaluación. Y se los digo para que quede grabado en este video y que no se les olvide. Solamente veo 36 personas, un poco más de la mitad. Yo diría que hay quórum. Entonces, las otras 30 personas o las otras 35 personas que hacen parte de este salón deben conocer esta información, así no estén presentes. ¿Por qué? Porque no está bien. Es que se me olvidó. Es que, o sea, yo sé que hubo problemas técnicos, pero así como hay problemas técnicos, hay gente que vivía en el mundo de los conejos y no se acordó de que el examen era el 1 y el 2 de noviembre. Entonces, bueno, ellos se benefician por las dificultades que tuvieron las otras personas, pero la idea es que todo el mundo maneje la información. Y para eso se graba, para que quede en video. Les iba a comentar que en el año de 2000, ¿qué? 2009, por allá, 2010, un poco más de 2010, 2011, yo participé en una investigación donde evaluábamos cómo cómo estaban los anticuerpos para rubiola, el IgG y el IgM. Hicimos una muestra en adolescentes, sí, adolescentes, entre 10 y 19 años, y nos dimos cuenta de que esos anticuerpos estaban muy bajos. A raíz de los resultados de ese estudio, uno de los investigadores era el coordinador de salud pública del DADIS. Se realizó una campaña de vacunación para reforzar la vacunación contra la rubiola. ¿Ya? A eso hago referencia, pues,
en esta diapositiva. Si nos damos cuenta que algo está ocurriendo, se puede hacer una modificación, se puede tomar una medida, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y finalmente, otro uso. ¿Ah? Esta vaina que se quedó parada. Otro uso de la vigilancia en salud pública, probar hipótesis que regularmente salen de la investigación, del análisis de los datos de vigilancia. Ahí hay un ejemplo que la epidemia de SIDA fue detectada en 1981 en Estados Unidos, o el análisis de un grupo de casos de una inmunodeficiencia adquirida en homosexuales con sarcoma de Kaposi y neumonía por pneumocystis carini. Pues esas eran las enfermedades, sarcoma de Kaposi y la neumonía por pneumocystis carini, son enfermedades oportunistas en pacientes con inmunosupresión, o sea, con las defensas bajas. Pues cabe anotar que en 1981 fue cuando entró el virus a Colombia a través del puerto de Cartagena. Entonces, y lo tuvimos aquí en el hospital universitario. O sea, a partir de ahí se regó por todo el país. Una vaina impresionante. Los archivos históricos del proceso de vigilancia que nos dan cuenta de la actividad de algunas enfermedades nos sirven para desarrollar modelos estadísticos y predecir ocurrencia de estos eventos, ¿ya? Entonces eso también nos ayuda a que las políticas estén preparadas para combatir los eventos en salud. Entonces, esos serían los otros usos de la vigilancia en salud pública. Los eventos bajo vigilancia en salud pública. Esto lo tienen que estudiar, claro. Entonces, enfermedades, síndromes, factores de riesgo y otros eventos en salud. Evento de potencial emergencia de salud pública de importancia internacional. Cólera, no debe haber cólera. Fiebre amarilla, regularmente la fiebre amarilla en zonas boscosas. ¿Sí? No debe haber fiebre amarilla en la ciudad. Entonces, fiebres hemorrágicas virales, fiebre del Nilo Occidental, influenza humana por nuevo serotipo y síndrome respiratorio SARS. Pero este es el SARS, el primero que ocurrió para los años 2000 y pico. Ahora 2010, en la década de los 2010 más o menos. Estamos hablando del... Y aquí hace falta el SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19. ¿Sí? Enfermedades total o parcialmente erradicadas. La poliomielitis parcialmente erradicada. Ya cada vez menos observamos personas con secuelas de polio. Fiebre amarilla urbana no debe existir. Viruela, la viruela no existe. La viruela está en un laboratorio de la CDC de Atlanta, en los Estados Unidos. Ahí es donde está el virus de la viruela. Enfermedades que se encuentran en fase de eliminación, por ejemplo, el sarampión, la rubiola, la parotiditis, el tétano del recién nacido, la sífilis congénita. Enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad, el cólera, el ébola, la rabia, son alta letalidad. La rabia es 100% letal, al que le da se muere. Y el virus del ébola, eso es un milagro, eso es letal, súper letal, pero hay personas que sobreviven. ¿Eh? Enfermedades emergentes, reemergentes y desconocidas en el área geográfica de interés nacional o internacional. De pronto ustedes recuerdan cuando hubo la epidemia del chikungunya y del Zika. Esa era enfermedad emergente, porque eso no existía aquí. ¿Sí? Entonces,
Enfermedades no transmisibles de alta mortalidad prematura, cáncer de cuello de útero, infarto, accidentes, diabetes. ¿Sí? Daños a la salud provocados por sustancias tóxicas ambientales como el plomo, compuestos organofosforados, arsénico, etc. Entonces, van a estudiar los eventos bajo vigilancia en salud pública y vamos a entrar a la parte final de la presentación, que son las etapas básicas de la vigilancia en salud pública. Entonces tenemos 4 etapas fundamentales: recolección de los datos, análisis de la información, interpretación de la información y difusión de la información. Pues en el TCC existen otras preguntas además de estas 4 en el protocolo colaborativo de la unidad, perdón. Pero que son importantes y que ustedes como administradores deben tener la respuesta a eso. Entonces, la recolección de los datos. Hay que detectar casos, se requiere aplicar una definición de caso estandarizada, así como definir los datos mínimos a recolectar y ubicar las fuentes de dichos datos. La notificación de casos requiere identificar la red local de unidades notificadoras y el personal notificador, así como elaborar y difundir los procedimientos de notificación. La clasificación de casos, hay que definir lo que es un caso sospechoso, probable y confirmado. Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan cuál es la definición de caso al inicio de la epidemia COVID? ¿Cómo decíamos que había un caso sospechoso? Pues eso fue hace 5 años. Yo no creo que usted no se acuerde. Por los síntomas, profe. Antes de eso, ¿dónde empezó el COVID? En China. En China, y después China. se pasó rápidamente ¿a dónde? Estados Unidos. No, Europa. A Europa. Y ahí en Italia hubo una mortandad, en España hubo una mortandad, en todas partes hubo una mortandad. Pero esa gente ya estaba contagiada y viajaba en avión, en cruceros y todo. Entonces la primera definición era cualquier persona que haya estado en contacto con un extranjero, ¿no? Era un caso sospechoso. Ya después de que hubo el primer caso y hubo la primera muerte nacional ocurrió aquí en Cartagena. Nosotros siempre llevándonos la banderita, fue él, si recuerdan, el taxista que transportó a una extranjera, que la extranjera estuvo en Medihelp y ella se salvó, pero el taxista se murió. Entonces, ya después cuando se empezó a regar, ya casos sospechosos no era eso, sino ya con los síntomas. ¿Okay? ¿Cuáles eran los principales síntomas del COVID? Fiebre, dolor general en las articulaciones, gripa. Pérdida de olfato y gusto. Ajá. La tos. Sobre todo la tos. Bueno, entonces, esas definiciones de casos sospechosos, probable y confirmado fueron cambiando. ¿Sí? Entonces, para validar los datos debe existir un protocolo básico de control de calidad de los datos, incluyendo la integridad, consistencia, uniformidad y confiabilidad de los datos de vigilancia. Entonces, definición de casos no es exactamente igual a la definición clínica del evento. ¿Sí? Caso sospechoso tiene signos y síntomas compatibles con la enfermedad sin evidencia de laboratorio. Entonces, sí, tenía fiebre, dolor generalizado, pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿sí? Anosmia, ageusia se llama. Y, pero simplemente, no le sabe nada, pero no. Tiene fiebre. O hay otras personas que perdían el olfato y el gusto, pero no le daban fiebre. Caso probable, signos, síntomas compatibles con la enfermedad sin evidencia definitiva de laboratorio. Hacían un hemograma y te encontraban efectivamente que tenían los leucocitos elevados, pero, o sea, ya, nada más eso. Caso confirmado, evidencia definitiva de laboratorio con o sin signos o síntomas compatibles en la enfermedad. Por ejemplo, ustedes dicen, pero ¿cómo así que caso confirmado? O sea, yo fui un caso confirmado de COVID, pero fui asintomático, ¿sí?
Yo pues atendí a una prima que ella y el esposo estaban con unos palos de fiebre, ya estábamos en la epidemia. Pues yo fui, la revisé, le puse un diclofenaco a ella y un diclofenaco al esposo. Te estoy hablando que eso fue, por ejemplo, un domingo. Y ella me llama el lunes de la semana siguiente diciéndome que fue positiva para COVID. Yo lo que hice es que al día siguiente que ella me avisa, pues mi esposo y yo nos hicimos la prueba y ambos salimos positivos, pero nosotros estábamos asintomáticos. Estábamos asintomáticos. Mi esposo, si acaso, fue diarrea y algo gastrointestinal, pero a mí no me dio nada. Profesor, una Entonces, eso pregunta. es un caso confirmado, pero no es un caso confirmado, pero no pasé por casos sospechosos, por hoy, nunca tuve síntomas. Sí, Profesor, una cuéntame cuál es pregunta. la pregunta. Profesor, mi abuela Sí, le dio COVID y ella sobrevivió al COVID. Perdón. Y personas más jóvenes que mi abuela no sobrevivieron al COVID, sí murieron. Mi abuela tenía 70 años y lo sobrevivió. 60, 60, 70, 100, 70 años. 70. Ajá, Porque ajá. una persona como mi abuela, que las probabilidades de que no sobreviviera eran muy altas, a una persona joven, mi abuela sí sobrevivió y una joven no. Pues, pues imagínate, eso es como, o sea, eso es como el que fuma. No todo el que fuma le da cáncer y todo el que no fuma no le da. O sea, en medicina hay un dicho que uno más uno no siempre es dos. Entonces, de pronto, las condiciones de las otras personas más jóvenes, las condiciones de salud no eran las idóneas. De pronto había un problema de alimentación o no hacían ejercicio o de pronto, yo conocí personas jóvenes que murieron, de 30, de 30 años que murieron, pero ¿por qué? O sea, porque no tenían hábitos saludables o de pronto tenían problemas de hipertensión que no habían sido diagnosticados, ¿sí? O de pronto tenían una diabetes que estaba incipiente y eso pues complica el tema del COVID, pero realmente no hay una respuesta, no hay una respuesta puntual. Existen muchos factores que influyen o que influyeron en que unas personas sobrevivieran y otras no, ¿ya? Inclusive personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué les digo? Pues es una bendición que tu abuela haya sobrevivido con la edad y con, me imagino que por lo menos mi mamá ahora es que tiene 71, o sea, estamos hablando que ella tenía que 67, 68 años en la época del COVID. Entonces, pero si yo fui positivo, yo digo que mis hijos fueron positivos y ella también fue positiva y mi hermano fue positivo y todos fuimos positivos aquí en la casa porque es muy difícil, sobre todo mi hija en ese entonces podía tener que, ya tiene 11 años ahora, menos 5. Estamos hablando que ya tenía 9, 8, 9 años, ¿ya? Y pues ellos nunca dejaron de ver a sus abuelos. Estaban aquí, estaban encerrados en la casa, daban clase aquí en la casa y no salían. El único que salía de la casa era yo, ¿ya? Y yo no trabajaba en clínica, trabajaba, trabajaba con la universidad. Pero sí hacía consulta, porque es que cuando hay un problema de salud, pues la vocación mía como médico, pues no me permite, o sea, yo soy incapaz de negarle la atención a alguien que la necesite, ¿sí? Yo soy incapaz de hacer eso. Entonces yo hacía consultas domiciliarias y yo era el que iba al supermercado, o sea, solamente yo, solamente yo. Entonces, bueno. Continuamos con la presentación. Estamos en recolección de los datos. Entonces existen tres tipos de vigilancia. Vigilancia activa, vigilancia pasiva, vigilancia centinela. La vigilancia activa, el equipo de salud acude a la fuente de información. Salimos a buscar los datos, ¿sí? El personal de salud busca directamente los datos, objetos de vigilancia. La pasiva, cada nivel de salud envía la información en forma rutinaria y periódica sobre los eventos sujetos de vigilancia. Entonces yo trabajé pues en el CAP del Pozón, un año después de mi año rural. Y allá nosotros notificamos los casos sospechosos de dengue, de leptospirosis.
Entonces, diligenciamos un formato y eso semanalmente se envía al DADIS. Y el DADIS semanalmente o periódicamente lo mandaba, creo que mensualmente lo mandaba a Bogotá, al CIVIGILA, al Sistema de Vigilancia pues, Nacional, a través del Instituto Nacional de Salud. Y esa información está pública, está publicada en la página del INS, específicamente en el blog del CIVIGILA. Nosotros podemos saber cuántos casos fueron notificados, no significa que son todos. Imagínense, por eso es importante el proceso de de notificación obligatoria, porque de eso depende los recursos que se van a girar a la región más adelante. Entonces, muchas veces, pues, reconozco que los médicos son muy flojos para hacer eso. De hecho, uno aprende a hacer ese tipo de diligenciar los formatos de notificación con las enfermeras. ¿Sí? Las enfermeras son más juiciosas en ese sentido y son las que nos obligan a nosotros a que diligenciamos el formato de vigilancia. Entonces, el formato de notificación. La vigilancia centinela se basa en la información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación que se conocen como unidades centinela, ¿sí? Que se comprometen a estudiar una muestra preconcebida, pero eso son casos muy puntuales. Aquí lo que tenemos es vigilancia activa, pasiva, y regularmente lo que hacemos es vigilancia pasiva. O sea, muy rara vez, a menos de que, por lo menos en el caso de la pandemia, hubo vigilancia activa. Entonces, después de que recogemos la información, tenemos que analizar esa información. Entonces, analizamos tiempo, lugar y persona. Cómo se comporta el evento a través del tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es enfermedad diarreica en años, ¿sí? Entonces vemos que en 1991 hubo un pico de los casos de diarrea. Esto es un análisis de tiempo. ¿Sí? Entonces aquí también sarampión, para la misma época de la diarrea hubo un aumento también, 90-91. Estacional, si varía entre las estaciones del año, si varía con las épocas de lluvia. Entonces estas son las semanas epidemiológicas. Un año tiene 52 semanas epidemiológicas. Estamos hablando aquí que esto es enero, febrero, marzo más o menos, abril. O sea, más que todo como con sequía. Y acá nuevamente sube ya al final, que nuevamente empieza a llover. Donde estamos ahora, agosto, septiembre, octubre, noviembre y algunos días de diciembre. Uno espera que haya lluvia como hasta el 12, 13 de diciembre. De ahí para adelante empieza el sol. Y empieza en enero un verano, como dicen las cabañuelas. Análisis de la información. Entonces, si algo es importante en este proceso de vigilancia de salud pública es esto, la curva epidémica y el corredor endémico. Yo creo que todos escucharon de la curva y la meseta y el pico y no sé qué. Ahora con la pandemia de COVID, entonces ahora vamos a saber de qué era lo que hablaban. La curva epidémica es la representación gráfica de la frecuencia. Conectar el computador, me va a apagar. Entonces, la curva epidémica es el seguimiento gráfico de cómo ocurre periódicamente las enfermedades y me dice cómo se está comportando ese evento en salud. El corredor endémico también es una representación gráfica, pero es una herramienta muy poderosa que me puede indicar cómo está comportándose el evento en salud según lo esperado, ¿sí? Ahora les explico. Empezamos con la curva epidémica. Estas son las partes, la curva ascendente, el punto máximo o meseta y la curva descendente. Entonces, pues en marzo de 2020 empezaron los casos y eso empezó la curva ascendente y el pico llegó por allá como en septiembre, octubre, por allá que demoró bastante.
demoró bastante la curva ascendente y permaneció el periodo de meseta y estábamos encerrados hasta que apareció la vacuna y empezaron a aplicarnos las primeras dosis y después de eso empezó la curva descendente. Entonces este es el ascendente, este es el punto máximo de meseta y esta es la curva descendente. Realmente la curva descendente empezó a descender después de la llegada de la vacuna. Eso ayudó a que el descenso fuera más rápido. Entonces, el corredor endémico es una representación gráfica de la tendencia estacional de una enfermedad. ¿Cuáles son las partes? La curva endémica, el límite superior, el límite inferior. Entonces, la curva endémica es el nivel endémico que corresponde a la línea central del gráfico y representa la frecuencia esperada promedio de los casos en cada unidad de tiempo. El límite superior o umbral epidémico corresponde a la línea superior del gráfico y representa la frecuencia esperada máxima de casos en cada unidad de tiempo. El límite inferior o nivel de seguridad corresponde a la línea inferior del gráfico a la frecuencia esperada mínima de casos. Estas líneas conforman unas zonas. Entonces, el corredor o canal endémico corresponde la delimitada entre los límites inferior y superior del gráfico. La zona de éxito corresponde a la franja delimitada por la línea basal y el límite inferior. La zona de seguridad, zona de alarma y zona de epidemia. Entonces yo se los muestro mejor como para que estén. Aquí yo tengo un corredor endémico. Este es de diarrea, el mismo que vimos. Entonces aquí está la zona de éxito. Esta es la línea, esta es la línea endémica, la en medio. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Entonces tengo la zona de éxito debajo de la línea inferior, la zona de seguridad entre la línea inferior y la curva epidémica, la zona de alarma que es entre la curva epidémica y el límite superior y estamos en la zona de epidemia. ¿Sí? Aquí están las definiciones, en la diapositiva anterior están las definiciones y acá está de una manera, aquí están la línea central es la curva epidémica, la línea inferior, el límite inferior y la línea superior, el límite superior. Y ahí se generan las zonas. Entonces, si yo estoy en la semana epidemiológica 27 y yo tengo 6 casos, miren, estoy aquí 6 casos, yo puedo decir que estoy en una epidemia, pero si estoy en la semana 5 y tengo 6 casos, estoy en zona de seguridad. ¿Ya? Porque la enfermedad se comporta de manera diferente en diferentes periodos de tiempo. Interpretación de la información son las explicaciones tentativas al comportamiento de los fenómenos bajo vigilancia en salud pública y debe involucrar a todos los niveles de vigilancia. Y difusión de la información, difusión periódica a través de boletín informativo, retroalimentación de la información de cada nivel, capacidad resolutiva del equipo de salud. Ya. Lo demás. Esto es la presentación. Entonces, en este punto, yo voy a... No lo voy a parar todavía. Voy a mandarle el material. El documento de vigilancia en salud pública es el MOPESE 4. Ya ustedes tienen el 1, el 2. Yo lo voy a mandar todo porque no sé cuál tiene. Pero igual es el MOPESE 4, el de vigilancia en salud pública. Entonces me voy a ubicar en el WhatsApp. Este es epidemiología Paz AM. Estoy mandando todos los módulos, pero el de vigilancia es el MOPESE 4.
Me voy a ubicar enseguida en el grupo de la tarde y lo voy a mandar también para que lo tengan disponible. Y si Luis Carlos, que es representante, se conectó, pues ya tiene la información. Sí, entonces ahí está, UPS 4, Vigilancia en Salud Pública. Eso, por un lado. Entonces ahora le voy a mostrar el TCC. Este es el TCC, eso es lo que está montado en la... Les recuerdo que el uso de la plantilla para TCC o para protocolo individual es opcional. Lo importante es que desarrollen lo que yo estoy pidiendo en el documento. Entonces aquí hay un caso en el municipio de San Miguel, preguntas, método de ocurrencia, entonces calcule la prevalencia, calcule la incidencia, explique brevemente conceptual entre incidencia y prevalencia, eso fue unidad 1. Diseño epidemiológico, identifique qué diseño se utilizó por los investigadores, justifique su elección, qué ventajas, limitaciones presenta este diseño para establecer relaciones causales. Estimación de asociación, que también es unidad 1, se encontró que el 70% y tanto, donde calcule. Y el punto 4 es vigilancia en salud pública. Describa cómo la información obtenida de este estudio puede fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica del municipio. Proponga una acción concreta. Ese es el TCC. Ese es el TCC. Y como unidad 3. Este protocolo colaborativo de esta unidad, de lo que acabamos de ver. También tenemos un ejemplo y hay una serie de preguntas, detención y notificación. Ahí están las preguntas, recolección y consolidación. Están las preguntas, análisis de la interpretación. Están las preguntas, retroalimentación y comunicación, sería la difusión. Ahí están las preguntas y las preguntas 5, 6, el conjunto de preguntas 5 y 6 son más de ¿qué harían ustedes? ¿Qué intervención creen ustedes que se hace? ¿Sí? Y ahí les puse el propósito del ejercicio es reconocer y describir las etapas del proceso, analizar el rol administrativo de la gestión de la información y proponer acciones de mejora. Yo pienso que eso es lo que ustedes hacen como administradores de salud. Entonces, yo creo que es un ejercicio interesante y que si a ustedes realmente les gusta ser administradores o la profesión que eligieron, pues se van a divertir escribiendo las respuestas de este protocolo colaborativo. Y esto le va a servir para ir desarrollando ya el TCC. O sea que ustedes pueden ir haciendo el TCC. Las fechas de entrega, ya yo las edité. Les dije que el examen va del 11 al 15 de unidad 3. Protocolo individual y colaborativo van, si no estoy mal, van hasta el 21 de la unidad. El de la unidad 2 ya se cerró, entonces de la unidad 3, si no estoy mal, van hasta el 21, hasta el 22, no me acuerdo ahora mismo la fecha que le puse. Y el TCC, yo lo habilité desde ahora hasta el 6 de diciembre, o sea, tienen un mes para hacer el TCC. Mi recomendación, aprovechen la fiesta de noviembre, hagan todas las actividades ahora en esta semana. Los que no van a trabajar o los que no tienen que salir se quedan en sus casas durante toda la semana. Estupendo, bien por ellos, qué envidia les tengo de la buena. Ustedes pueden avanzar, cojan el jueves de bando y el viernes y ya les queda sábado, domingo y lunes para fiestar, porque créanme que si ustedes cogen el jueves de bando se van derecho, no hacen nada. Entonces he sido claro, yo creo que en este punto sí paro la grabación. Y ahora que ya esté listo el video,